Maestro, ¿cómo le ha ido? ¿Nos escucha ahí? Bueno, creo que nosotros lo escuchamos, pero él no nos está escuchando. No sé si de pronto, si, ¿cómo se llama eso? ¿Puso bien el sonido? ¿Cómo se llama eso, Paula? Que Sí, siempre, habilitar el sonido, habilitar sí, el audio. sí, no sé si lo hizo bien. Eh, Maestro, no sé si nos está escuchando. Nosotros aquí lo estamos viendo y por ahí lo escuchamos. Bueno, creo que no nos está escuchando. No se escucha. Yo tengo que escribirle acá. Lo tengo acá en el WhatsApp. Eh, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Eh, yo- Vamos a ver. Ahí creo que ya por lo menos me leyó. No nos está escuchando. ¿Ahí qué debe hacer? Yo creo que Sí, debe tener deshabilitado el audio de él sí. en el dispositivo Ujú. pues en el que está Hola, conectado. Hugo, Nosotros lo escuchamos. ¿Ahí nos escuchas bien, maestro? perfectamente. Bueno, estábamos hablando de esta maravilla, de este libro. Si quieren conocer, digamos, adentrarse un poquito al libro, en la publicación de su columna en el diario El Espectador, está como la introducción del libro, brillante para que la puedan leer y como para que lo conozcan mucho mejor. Maestro Julio César Londoño, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias, muy complacido con la invitación y con ganas de conversar con ustedes de literatura en general y de mi libro en particular. Acá tengo una reseña en el retiro del libro y dice, este libro trata de literatura, ciencias y humanidades y quiere agarrar las cosas con pinzas agudas, los números y las letras, pero sin mucho rigor, una severidad que está reñida con el espíritu del ensayo literario. A cambio, es un volumen rico en conjeturas, la piedra de toque del género. Y Darío Jaramillo dice, no son ensayos, son una suma inédita de rigor y levedad. Así que le quiero preguntar a usted sobre el rigor, porque yo siento que sí hay mucho rigor cuando lo estoy leyendo, pero en la reseña se habla de levedad y otra como que no tiene tanto rigor. Le quiero preguntar a usted por el rigor, que lo tengo como un escritor muy riguroso. Pues sí, en realidad allí la cosa es como una línea de sombra. Mm, Yo quería decirte que el ensayo literario no está tan obligado al rigor que puede tener, por ejemplo, un ensayo académico, un paper científico, donde las cosas pues tienen que estar como muy soportadas, muy sustentadas. No se puede decir nada si no tienes una referencia precisa de quién lo dijo, en qué página, en qué momento, con qué link. Entonces, en ese sentido, el ensayo literario es más cool, más fresco, más abierto. No estás obligado pues a tanta severidad. Eh, Trato sí cuando escribo, claro, de que haya como una documentación, pero me parece que más importante que la erudición de un autor es su capacidad de hacer conjeturas. A uno le gusta que un ensayista sea muy culto y maneje muy buena información, pero en realidad no creo que sea eso lo que más nos emociona de un ensayista, porque si fuera para información y para erudición, pues uno se la pasaría leyendo enciclopedias o portales como Google, pero en realidad uno va a las enciclopedias solamente a consultarlas. Nadie te dice a vos, me amanecí leyendo Google anoche. Pues no, nadie es así como tan rayado. Entonces, a mí me parece que la gracia, que el punto importante de un ensayista es cómo, cuál es su capacidad para hacer conjeturas. Cuando uno llega al límite de los conocimientos de uno o al límite de la ciencia, o cuando está hablando de materias demasiado abiertas, donde no hay como respuestas claras, pienso en la ética, en la estética, en la filosofía. Entonces es muy importante la capacidad del ensayista para conjeturar, para inventar respuestas, para suponer situaciones. Creo que ahí está
la gracia de un buen ensayista. Mejor dicho, la conjetura es como la imaginación del ensayista. Así como decimos que un buen narrador es una persona que sabe, que tiene mucha imaginación, o que un poeta es un tipo como apasionado y delirante. Entonces también podemos decir, en ese mismo orden de cosas, que el ensayista es un tipo con capacidad de conjeturar, de hacer especulaciones con cierto piso, por supuesto. Eso de que el ensayo es el arte de la conjetura viene de Borges. Pues en realidad viene de mí. Perdóname la inmodestia, pero así dicho con esas palabras, pues fui yo el que me atreví como a formularlo en esos términos. Es probable que Borges lo haya imaginado porque era un gran especulador también. Sí, Borges definitivamente un punto altísimo del ensayo en Latinoamérica, en el mundo, y un gran conjeturador. Yo usaba la palabra especulador, pero un alumno me dijo que usara mejor la palabra conjetura. Es como más elegante, la usan los matemáticos. Cuando no están muy seguros de un resultado, cuando todavía no han podido demostrar un teorema, entonces no le llaman teorema, sino que le llaman una conjetura. Es como decir, tenemos una sospecha muy firme de que esos números se comportan de cierta manera. Bueno, al En inicio, cambio, la palabra especulación pues tiene como un tinte peyorativo aquí, como de charlatán, ¿no? Entonces, tal vez la palabra conjetura sea más precisa. al inicio cuando lo estábamos saludando, estaba leyendo la contraportada con su biografía y decía, conocido por el exquisito pulso para el ensayo breve, nos entrega ahora sus primeros ensayos largos, aunque he fracasado minuciosamente en todos los géneros. Rezonga. Agradezco la suerte de ser esa cosa exótica, pedante y casi feliz. Un hombre de letras. Maestro Julio César Londoño, ¿por qué escribe ensayos? ¿Por qué poesía? ¿Por qué también cuento? ¿Por qué no novela, que es lo que encubra, sí, encubre, no, llega a la cima el escritor? ¿Por qué ensayos? ¿Por qué esto? Bueno, no hago novelas no sé, por ineptitud. Yo creo que un novelista es una persona que tiene ciertas aptitudes, cierta disciplina, cierta resistencia. Mm, Yo no he sido capaz de hacer novelas como nunca he sido capaz de hacer poemas. Y es una lástima, pues, porque la novela es el género comercial por excelencia. Casi que es como un requisito sine qua non para uno triunfar en esta carrera. Pero me he sentido más atraído por el cuento desde siempre, desde muy joven, y por el ensayo. Yo creo que me marcó un suceso pues, de mi infancia. Alguna vez vi en un kiosco de revistas un ejemplar de Scientific American donde había un cucarrón que estaba moviendo una piedra mucho, mucho más grande que él, haciendo palanca con sus tenazas. A mí la cosa me maravilló mucho, que un cucarrón fuera tan inteligente como Arquímedes. Eso me tocó. Y también como la superposición de cosas, el contraste, estaban las rectas frías de los vectores y las curvas bellísimas del escarabajo en una plumilla muy bien hecha. Pero tal vez lo que más me marcó fue que yo no pude comprar la revista porque yo era un niño y la revista era muy cara para mi presupuesto. Entonces, como no pude llevarme la revista, yo creo que yo me llevé ese escarabajo y esos vectores, me los llevé para siempre en mi memoria y en mi corazón. Después quise ser científico, pero en algún momento me di cuenta que la cabeza no me daba para eso. Ya estaba yo como encarretado con la literatura y en algún momento pues se me ocurrió que yo podía hacer ensayos sobre ciencia porque tenía algunas bases en esas disciplinas porque había hecho unos semestres de ingeniería.
Entonces arranqué a hacer primero una biografía en YouTube, un señor pues que nos interesa mucho, los que nos ha gustado la física en algún momento. Yo creo que ese es el origen de por qué hago ensayo. Maestro Julio César, muy buenas tardes. Quiero preguntarle sobre los temas, esos temas de los ensayos. ¿Cómo los escoge o simplemente se los encuentra por ahí? Pues mira, los temas de literatura los hago cuando me gusta mucho un autor. Si me ha gustado mucho William Ospina, o Benavides, o Chesterton, o Borges, pues ya tengo como las bases, la información para escribir sobre ellos. Entonces, sobre esos autores escribe uno después de que los ha leído bastante y puede tener ya como la información y la sensibilidad suficiente para el tema. Los ensayos no se hacen solamente con la cabeza, se hacen también con el corazón. Es falso eso de que es suficiente investigar y ya. Tiene uno que estar muy metido en un tema para poder hacer un ensayo legible. Con ciencias, con las ciencias me ha pasado una cosa más o menos similar. Si conozco un tema o si siento que está de moda la famosa partícula divina, el bosón de Higgs, yo digo, aquí tenemos un tema periodístico. Y hablo de periódicos porque como hago columnas, y las columnas es un pequeño ensayo que está generalmente anclado a una realidad inmediata, puede ser de político, puede ser de actualidad cultural o científica. Entonces, eso, lo coyuntural, también es una cosa que me inspira, ¿no? Si veo que está sonando mucho un tema científico y yo más o menos lo conozco, digo, aquí puedo tener un tema que le guste a los lectores. O la Torre de Babel, que siempre nos ha apasionado tanto, pues, a los escritores, que tiene tanto que ver con nuestro oficio. O la filosofía, porque es como tan general y tiene como esas ambiciones y esa capacidad de ver la panorámica del pensamiento y de las épocas. Más o menos con esos criterios es que voy eligiendo los asuntos, porque me gusta mucho un autor, porque me gusta mucho un tema o porque es coyuntural. ¿Ha habido alguno, nos mencionó el tema científico, pero ha habido alguno con el que usted generalmente se encariñe más, vuelva a él frecuentemente? A un tema de los ensayos, sí. Por ejemplo, la teología me interesa mucho. Yo soy ateo, pero los ateos, pues como vivimos peleando con Dios a toda hora. Entonces, ese es un tema que me interesa mucho. Y el tema de la moral y el tema de algunos autores a los que he seguido bastante, que los he leído, que los he querido, como Spina y a Borges y a Gabo y a Rulfo. Sobre esos temas vuelvo siempre, siempre. El ajedrez también es un tema que me ha gustado mucho y me parece que tiene mucha tela para contar, porque como es un jueguito que tiene toda esa buena prensa de que es juego ciencia, que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, entonces también el ajedrez es un tema como recurrente en mis ensayos. Y en las columnas, pues la política, claro, la política me interesa muchísimo y también le dedicaba a ella mucho tiempo, pero más que todo en las columnas. No están los temas de política en el libro porque generalmente la columna es muy circunstancial, está como muy ligada al momento. Y entonces ya 2 o 3 meses después, esas columnas no le dicen nada al lector. Tienen una vida muy corta, a no ser que uno haga un texto como de filosofía política o un buen poema como la Szymborska, o que haga unos ensayos tan profundos como los de Cioran, que son tan buenos, que son atemporales y los puede uno leer hoy o dentro de 10 años y conservan toda su vigencia y toda su potencia. Bueno, por más que usted sea ateo, este es un país muy conservador. Y usted también vive en una zona muy conservadora. Hace un ensayo sobre el Padre Nuestro que siempre lo hemos tenido como una oración muy hermosa. Pero cuando usted comienza a desnudarla
casi que estrofa por estrofa, y creo que tiene mucha razón cuando dice, hey, tampoco, está un poco sobrevalorada. ¿Cómo fue llegar al Padre Nuestro y qué reacción ha tenido ese ensayo? Bueno, el Padre Nuestro pues tiene un gran nombre, Pater Noster, en latín suena buenísimo, pero en realidad si uno comienza a analizarlo verso a verso, no es que diga muchas cosas. Llegué a ese tema un día que leí un libro de Carl Sagan, donde el tipo tiene un párrafo extraordinario que dice más o menos así. Todos los átomos que componen el universo y todos los átomos que componen nuestro cuerpo, el calcio de los huesos, el hierro de la sangre, el carbono del cerebro, todos los átomos del mundo se formaron hace millones de años en estrellas gigantes rojas. Estamos hechos, pues, de polvo de estrellas. Es un párrafo que me conmovió íntimamente. Pensar que mi cuerpo está hecho de átomos antiquísimos que alguna vez hicieron parte de una estrella es una imagen, una idea bellísima y que me parece mucho más ecuménica que el Padre Nuestro. Que al fin y al cabo el Padre Nuestro le dice mucho a los católicos, pero no le dice nada a un musulmán, no le dice nada a un indio, no le dice nada a un chino. En cambio, este párrafo de Sagan yo creo que nos dice todo a todos y podría ser una oración mucho más universal. Encuentro en ese párrafo unas cosas tan conmovedoras que lo leo y me siento profundamente religioso. Ateo, pero religioso. Sí, es de una gran belleza. Pues bueno, creo que toda la vida hemos dicho Carl Sagan y usted dice Carl Sagan. ¿Nos puede contar esa anécdota de cómo llegó a Sagan y no Sagan como normalmente creo que todos le decimos? Porque creo que también tiene que ver mucho con ese bello texto que usted compartió. Una vez estuve en un congreso de periodismo científico en Princeton, en la Universidad de Princeton, no sé por qué fui a dar allá, estaba como mosco en leche, me sentí muy acomplejado, pues había 30 premios Nobel, 40 premios Pulitzer, 70 medallas Fields, y en las cenas se hablaban pues 4 y 5 idiomas en la misma mesa y yo a duras penas español. Pero en la mesa donde yo estaba reconocí a una señora muy linda que se llama Andrew Jan, que era la esposa del señor Carl Sagan. Y yo había oído en los corrillos que ella era la que le escribía los mejores párrafos a su esposa. Hablamos allí algunas cosas sobre los vinos y sobre los quesos, en mitad español, mitad francés. Y entonces yo también decía Sagan y ella me corrigió, me dijo que era Sagan porque es un apellido francés y en francés todas las palabras son agudas. Cuando habíamos medio entrado en confianza, o tal vez en confianza, lo que pasa es que fui atrevido en ese momento, le pregunté a la señora Andrujan si era verdad que ese párrafo era escrito por ella. La señora, muy tímida, se ruborizó completamente, agachó la cabeza y me dijo, ¿cómo se le ocurre? Y en ese momento quedé absolutamente convencido de que el mejor párrafo de Carl Sagan no es de él, sino de su bellísima esposa, Andrew Young. Ahí es donde podemos hablar de esas conjeturas, de, de leer, no sé, el lenguaje de ella, los corrillos que usted había escuchado, el preguntarle, ¿eso es lo que podemos decir como esas conjeturas del ensayista? Sí, es una conjetura. Yo puedo decir, la señora es poeta, el señor Sagan era astrónomo, era matemático. Yo no creo que los matemáticos escriban tan bien. Pero en las conjeturas yo me atrevo a ser como más audaz. Por ejemplo, una vez yo le pregunté a un psicólogo, ese sí poeta, por qué había más diestros que zurdos. Entonces el señor barajó algunas explicaciones y me dijo, pero yo creo que los diestros han predominado desde la prehistoria porque empuñaban el cuchillo,
con la mano que está más cerca del corazón del enemigo. Eso le dio una ventaja evolutiva. Parece que es una conjetura extraordinaria, ¿no? Si yo soy diestro, puedo apuñalear a mi enemigo con más eficacia que un zurdo. La mano izquierda está más lejos del corazón del enemigo. Eso es una conjetura, porque eso no se puede demostrar, ¿verdad? Pero es un buen ejemplo de cómo un ensayista puede especular. O te doy esta, otro ejemplo de buena especulación. Hay un ensayo sobre la biblioteca de Alejandría y el autor se lamenta allí de que en Alejandría, cuando ardió, se quemaron floreros y tapices y herbarios y libros y se perdieron importantísimas obras de los trágicos griegos, y que qué pesar que se haya perdido incluso una fórmula política ideal a la que nos salve de la esclavitud y de la democracia y de las monarquías y de todo. Pero el ensayista cierra muy bien ese ensayo con esta frase. Dice, tal vez lo que se perdió allí fue un verso, la línea capaz de poner una sonrisa en los labios de Dios. Es una especulación poética y es preciosa. Tipo dice, a lo mejor lo que se perdió allí era una frasecita muy pequeña pero extraordinaria. Ese tipo de especulaciones que son poéticas son muy buenas para cerrar los ensayos. Estamos hablando con Julio César Londoño, tiene un libro de ensayos, La letra, el número y la cosa. ¿Le puedo pedir una más? Es que a mí me impresionó mucho el papel del huevo en la invención del lenguaje. Y yo jamás pensé que pasara a tener, de ser que, ¿cómo es? A ponernos en pie, haya tenido que ver con el lenguaje. Y lo que usted dice aquí me parece que es magistral. ¿Nos puede compartir un poquito de esto que yo lo digo de una manera muy enredada? Bueno, en el libro todo lo que yo tengo ahí lo he sacado de otros libros, de conversaciones, pero hay en realidad dos cosas que son aportes míos. Uno es eso, el papel del huevo en la invención del lenguaje. Yo creo que vos nunca habías oído esa teoría en ninguna parte. Es imposible que la hayas oído porque es mía. Y la otra es de dónde sacó Jamás, Pitágoras. Jamás, ¿no es cierto? Para jamás, que veas. jamás. Ahí tengo una primicia en un tema que lo han trabajado pues todos los lingüistas toda la vida. Y lo otro es de dónde sacó Platón la idea de la idea. Y ese también es un descubrimiento del que estoy muy orgulloso. Bueno, lo del huevo es más o menos así. Hay una serie de sucesos que es muy conocida cuando se habla de la aparición del lenguaje. Entonces, se habla primero de la bipedestación, es decir, cuando los homínidos se irguieron en sus patas traseras. Eso fue importante porque el homínido se pudo erguir y pudo liberar las manos. Antes, cuando andaba en cuatro patas, todo lo tenía que cargar con la boca y su boca era trompuda, era alargada por eso mismo. Pero ya una vez que se yergue, entonces puede cargar cosas con las manos y una vez que trabaja mucho con las manos, desarrolla un pulgar oponible, que es la capacidad como de hacer pinza con el pulgar y los otros dedos. Entonces mejoró mucho su agarre y con eso pues pudo hacer herramientas y con las herramientas tuvo como una especie de tecnología primitiva, pero importante y decisiva. Al mismo tiempo, como la boca ya no tenía que cargar con la boca, entonces se le acható la trompa y mejoró la fineza de la articulación. Mejoró la, la articulación, sí, la definición de sus fonemas. Eso fue importante porque ya el gruñido pudo tener muchos matices, ¿no? Después viene el fuego, un invento extraordinario, un descubrimiento extraordinario porque mejoró muchísimo su dieta y con la dieta aumentó mucho el tamaño del cerebro. Y eso, dicen los antropólogos, pues multiplicó por mil su inteligencia, sus asociaciones, su capacidad
de pensamiento y de razonamiento. Esto es lo que han dicho pues todos los antropólogos y todos los lingüistas todos los días, pero a mí se me ocurrió pensar que se les había olvidado el huevo. El huevo fue extraordinario porque antes del huevo los animales estaban condenados a vivir en un charco o en el mar, en un río, que era lo que hacía las veces de clara. Y el óvulo era como la yema, entonces esa yema siempre tenía que estar en el agua. Pero cuando la naturaleza inventa el huevo, entonces ya los animales pueden conquistar la tierra, porque pueden llevarse el huevo, que es donde va la yema y el mar, pueden trastear el mar hacia tierra adentro, y los animales conquistan entonces la tierra firme. Y no solamente conquistan la tierra firme, sino que pasan los animales de un medio de baja definición, como es el agua, a un medio de altísima definición, como es el aire. La diferencia entre la Z y la C y la S no se concebiría, no se concibe si siguiéramos siendo animales marinos. O la diferencia entre la M y la N, que son mínimas, son muy sutiles. Entonces, definitivamente el hecho de que hayamos tenido un medio de altísima definición como el aire es una consecuencia directa de la invención del huevo. Por eso yo creo que a la hora de hablar del lenguaje oral, de la fineza del lenguaje oral, no podemos olvidarnos del gran papel que jugó en la invención del lenguaje, el huevo, que fue un suceso, claro, muy anterior a la vegetación y al fuego y al cerebro y a todos estos otros factores que enumeran los antropólogos. Aparentemente la letra, el número y la cosa no tendrían ninguna relación, ¿no? Aparentemente. Pero usted hace un libro y hace un libro de ensayo. Háblenos un poco de ese título y del significado que se traduce en esas páginas. Bueno, la letra y el número son dos palabras que me interesan. Primero porque son como contradictorias. La gente o le gustan las letras o le gustan los números, son dos signos muy diferentes. También me gusta porque fueron tal vez los únicos regalos que me pudo regalar mi mamá, que era una mujer muy pobre. Y justamente por su pobreza, pues no pudo regalarme sino los números y las letras. Entonces, para mí, ese par de signos tienen un significado y un valor sentimental extraordinario. Y resulta que con ese par de grupos de signos, que son muy pocos, los números son 10, las letras son 24, los caracteres latinos son 34 signos en total, y con esos podemos hablar casi de cualquier cosa, casi, con una muy buena aproximación. Entonces, por eso está ahí la letra y el número, porque me han gustado como los oxímoron. Los oxímoron son como palabras contradictorias, ¿no? Como cuando uno dice fuego helado. Para hablar del oro han utilizado esa expresión, fuego helado. Un silencio estruendoso, ¿no? Como cuando uno echa un chiste y nadie se ríe, lo que hay es un silencio estruendoso. Entonces las letras y los números son los signos que nos han servido muy bien para aproximarnos a las cosas. Y por eso entra la cosa también en el título de este libro. Al inicio de esta entrevista hemos hablado del gran cariño que usted tiene por muchos escritores. Y aquí, evidentemente, están, o sea, se evidencian. Sin embargo, arranca por Álvaro Mutis, donde, pues digamos que hay una admiración, es uno grande, pero no es de sus escritores favoritos, y hay una historia fantástica con Elena Poniatowska. ¿Por qué arrancar con Álvaro Mutis y por qué leer toda la obra de Álvaro Mutis buscando relaciones por ahí si no le gustaba tanto? Bueno, no he leído toda la obra, pero sí he leído parte porque es un gran escritor. En lo que no estoy de acuerdo es que sea un extraordinario escritor. Yo creo que uno de los papeles de un crítico es también poner
las cosas en su justa medida. Entonces, uno puede decir que Gabo o Rulfo o Borges o Neruda o Octavio Paz son autores universales y que los podemos poner al lado de los grandes autores norteamericanos, europeos o asiáticos. Pero también es papel de un crítico, y yo me precio de ser un crítico, o trato de serlo por lo menos. Tengo que decir que la obra de Mutis no está a la altura de la obra de estos otros genios latinoamericanos. Y bueno, hice un ensayo tratando de explicar por qué me parece que Mutis no es un gran novelista. Y una de las cosas, uno de los argumentos que encontré es que Mutis apenas tiene un gran personaje que se llama McCrory. Y la novela necesita que haya un gran protagonista y que haya también un gran antagonista para que la pelea sea muy buena. Si apenas tienes un gran peleador en el ring, no vas a tener una gran pelea. Tienes que ponerle al frente también un boxeador muy bueno. Así se ve, por ejemplo, en Chesterton. Está el padre Brown como detective, pero al frente está Flambeau, la mente criminal más poderosa de Europa. Y entonces la batalla de estos dos es extraordinaria. En Gabo hay cantidad de grandes caracteres y por eso pueden ser grandes novelistas. A mí me parece que Mutis le faltó un antagonista para McCrory, para que la obra se volviera en realidad un diálogo fuerte y no ese gran monólogo que es McCrory diciendo cosas muy inteligentes que casi que convierten las novelas de Mutis en buenos ensayos y en un escenario para que don Álvaro Mutis luzca todo su preciosismo en cuanto a la prosa, pero definitivamente son cosas que lo descalifican como novelista. Sí, sí, es curioso, ¿no? Uno siempre termina hablando de Macrol cuando habla de su Macron. obra. Mm, no veo cine. ¿Usted escribe de cine? ¿Le gusta el cine? ¿Hay algo de cine? Me gusta el cine, pero no escribo nada de cine. Fíjate, una ausencia que yo no había notado. Es que tal vez me volví muy mal cineasta, cineísta, ¿cómo se dirá? Porque hubo una época en que teníamos cineclub y estudiábamos las películas y hacíamos programas de mano. Entonces estábamos como muy en la jugada, pues, de la crítica de cine, hacer crítica por escrito, pero ya después cuando llegaron Netflix y todas estas cosas, ya uno se ve 10 películas y después ni se acuerda cómo se llamaba. Tal vez por esta vagancia es que no soy un veedor de películas más disciplinado hoy en día. Bueno, tenemos que agradecerle muchísimo por el libro, por su tiempo y no sé con qué quiera terminar porque quedaron muchos temas por ahí pendientes y pues entre ellos la importancia del ensayo. Así que maestro, gracias por acompañarnos y no sé si quiera decir algo para finalizar. Sí, insistir en que el ensayo no es, como dicen algunos profesores, una obra que sea producto del rigor y de la investigación. Eso es cuento. Lo del rigor definitivamente pues, hay que reservarlo para el ensayo académico. En el ensayo literario hay una libertad. Incluso la palabra ensayo, cuando uno la oye, lo que te sugiere es libertad y responsabilidad. Voy a ensayar, voy a ver cómo me sale este texto. Un ensayista no dice, esta noche voy a escribir un tratado sobre las enfermedades infantiles y el enfoque pediátrico de las patologías infantiles. No, un ensayista dice, yo tengo una intuición, una corazonada sobre la felicidad, sobre la pandemia, y ensaya. Entonces, esa es una primera cosa que hay que anotar. Y la otra es la de investigación. Los ensayos, los buenos ensayos no se hacen a punta de investigación, así como nadie hace buenos poemas a punta de diccionario. Yo no puedo decir, supongamos que yo lo ignore todo sobre las células madres y la clonación. Yo no puedo decir,
esta noche voy a investigar sobre clonación y mañana hago un gran ensayo. No. Si yo me pongo a investigar esta noche, es una cosa que no entiendo, no sé nada. Lo máximo que puedo hacer es un ladrillo. Mañana puedo hacer un ladrillo con toda la información que yo saque por ahí de las redes. La única forma de hacer buenos ensayos es sobre cosas que ya uno investigó. Entonces uno va a las enciclopedias o va a los textos como a confirmar algún dato, a precisar allí alguna información, pero uno no va a aprender esta noche sobre clonación para hacer mañana el gran ensayo sobre ese tema. Entonces definitivamente solo se puede hacer buenos ensayos sobre temas que uno haya llevado un largo tiempo en la cabeza y en el corazón. Es la única manera de hacer buenos ensayos. Les agradezco infinitamente la entrevista, me he sentido muy bien cuestionado, muy bien entrevistado. Ha sido un gustazo conversar con ustedes esta tarde. Estábamos muy nerviosos y el placer es nuestro. Maestro Julio César Londoño, un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes también. La letra, el número y la cosa. Ese es el libro. Está fantástico, Paula, porque qué bonito que es pensar. Uno dice que lo hace todo el tiempo, pero hay mil cosas que pasan a tu alrededor y uno jamás las